Bueno, esta es la entrega del trabajo práctico número 1 para inteligencia artificial. Y bien, para empezar voy a explicar un poco la ventana Navigation, la cual tiene dos apartados, el apartado agentes y el apartado áreas. Bueno, dentro del apartado agentes uno puede establecer los distintos tipos de agentes, los distintos tipos de clasificaciones y ajustar los parámetros a partir de las necesidades que uno tenga con el agente específico. Bien, en este caso yo establecí un agente enemy al cual le establezco un radio de 0.4, una altura de 2, un step height de 0.4, que bueno, el step height vendría a ser la altura, la altura en la cual el objeto podría sobrepasar. Por ejemplo, si yo tengo, supongamos que esto es una altura de 1 metro, bueno, 1,5 metros, yo le establezco un parámetro como 2.5 o 3, este agente tipo enemy podría sobrepasar este objeto sin ningún tipo de problema, básicamente, porque se lo permite el step height. Sin embargo, si el step height fuera inferior a la altura, por ejemplo 1, pongámoslo para hacerlo más obvio 0,5, este agente no podría ya sobrepasar este objeto. Pero bueno, dejémoslo en 0.4 como estaba. Entonces dejémoslo así. Bien. Bueno, después tenemos el max slope, que sería la inclinación máxima. Supongamos que yo tengo un plano con 15 grados de inclinación. Bueno, menos 15 grados sería en este caso. Bueno, supongamos que le establezco un parámetro de 30, pongámosle 30 grados de inclinación al agente enemy. Por lo tanto, este agente podría eh, navegar dentro de planos que sean iguales o inferiores a 30. Es decir, si supera los 30 grados la inclinación del plano, este agente ya no podría navegar por ese objeto. Pues si yo le aumento la inclinación, el agente podría incluso superar los 60 grados. O sea, superar no, que sea igual o inferior a 60 grados, básicamente. Y bueno, después está los Generated Links, que se encargan del manejo de los saltos. Por ejemplo, eh, el parámetro drop height vendría a ser la altura desde la cual un agente podría dejarse caer. Supongamos que esto tiene 3 metros. Supongamos que tiene 3 metros. Si yo le establezco un drop height de 4, el agente enemy no tendría ningún problema de tirarse desde esta altura, ya que puede tirarse desde 4 metros para abajo. Es decir, si es 3 metros, 2 metros, 1 metro, no hay ningún problema de saltar. Puede sin ningún tipo de problema. Sin embargo, si este objeto superara más de 4 metros, fueran 7, 8, ya no el agente no se animaría a tirarse desde alturas, no podría. Pero bueno. Después tenemos el jump distance, que vendría a ser la distancia del salto. ¿Qué distancia podría llegar a alcanzar desde el salto? Es decir, si se salta desde este extremo de la plataforma y tiene 2 metros de distancia, va a alcanzar 2 metros de distancia. Y así es la distancia desde el punto inicial del salto hasta el punto final. Una distancia típica. Nada nuevo. Bueno, después tenemos para el apartado áreas. Que bien, en este apartado uno puede establecer distintas zonas, distintas áreas y agregarle un costo a estas zonas. Por ejemplo, yo ya establecí dos áreas, una como no óptima y otra como semi óptima. Que bueno, a la no óptima le establezco un coste descarado de 100 y a la semi óptima le establezco un coste de 10. Bueno, la pregunta es, ¿cómo le establezco las áreas a las zonas? Bueno, supongamos que yo tengo este objeto
que va a representar el área no óptima. Bueno, para eso primero le tengo que establecer el Nav Mesh Modifier, el cual se va a encargar de sobreescribir el área. Va a sobreescribir a la superficie inicial de navegación. Bueno, en este caso yo le establezco que los agentes que van a estar afectados serán los que tengan sean enemy. Después el área que va a estar efectuada en esta zona va a ser la no óptima, que tiene un coste de 100. Después esta área, la amarilla, tiene un coste de 10, si no me equivoco, la semi-óptima. Sí. Bien. Ahora, para que sea más visible, voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo de cómo el enemigo que tiene la agente Mesh Agent va a calcular el camino más eficiente de navegación dentro de este plano, de esta superficie. Bien. En este caso, supongamos que mi cursor va a ser el objetivo que va a tener el agente enemy. Bueno, si yo quiero que el agente enemy vaya a esta posición, apretando el clic, el camino más eficiente, uno diría, bueno, es acortar por esta zona, la zona roja. Pero claro, en este caso, si yo doy clic, el enemigo va a rodear. ¿Por qué? Esto pasa porque esta superficie, tiene un coste de 100. Por lo tanto, no le es factible a este enemigo. No es factible, no le conviene. Los cálculos no le dan. Entonces, no le conviene acortar por ahí. Le conviene rodear. Y así con las distintas zonas. Uno puede ir jugando con los costes e ir simulando distintas áreas. Bueno, en este caso, supongamos que yo quiero pasar al otro lado. ¿Qué va a pasar? Va a cortar por esta zona. ¿Por qué? Porque el coste es de 10. Es inferior a que dar toda la vuelta. No le conviene dar toda la vuelta, porque el coste de dar toda la vuelta sería mucho mayor que acortar por el camino de 10. Y bueno, después también tenemos otra zona que ya la establecí previamente como no caminable. Le puse el area type not walkable. Y bueno, por lo tanto, el tipo de enemigo, los agentes afectados, el enemy, no va a poder caminar por esta zona. Si yo doy clic, en ningún momento va a pasar a esta superficie. Y bien, después quiero explicar un poquito los parámetros del Nav Mesh Agent, que este componente es el que se encarga de realizar los cálculos de navegación. Que bueno, dentro del componente uno puede establecer parámetros básicos como el tipo de agente, la velocidad que va a tener esta agente. Por ejemplo, yo se la puedo aumentar, va a ir mucho más rápido. O también puedo modificar el angular speed, la aceleración, la distancia desde la cual va a empezar a detenerse. Y también otros parámetros a la hora de evitar los obstáculos, por ejemplo el radio de los obstáculos que debe evitar, la altura, la calidad a la hora de evitar esos mismos obstáculos, la calidad a la hora de calcular para evitar los obstáculos y así. Por supuesto, si uno lo tiene en high quality, mejor va a ser la calidad y así. Y bueno, eso sería el TP número 1. Un TP muy básico, pero bueno, yo creo que está bien. Una cosa que puede llegar a confundir al espectador es que el tema del apartado navigation. ¿Por qué no tiene más opciones? Porque estoy en una versión más reciente de Unity, la 2022.2.14, en la cual el
el paquete NAP Mesh se complementa con otro. En este caso, si yo voy a Backup Manager, van a ver que ya no es más NAP Mesh Package. Ahora es AI Navigation. Que bueno, es un paquete más reciente, tiene unas modificaciones leves, no tiene muchos cambios, pero bueno, ha cambiado. No tanto, pero es un cambio. Y bueno, eso puede llegar a generar confusión, así que por las dudas lo explico y lo aclaro. Así que bueno, eso sería todo y sin nada más que decir, me despido.